Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para discutir una transición acelerada de gobierno. El encuentro busca reafirmar el compromiso de Estados Unidos con Venezuela y crear vías para acelerar una transición democrática. El chavismo reaccionó al asegurar que las últimas declaraciones de Trump representan una violenta amenaza contra el gobierno de Maduro y su integridad. El presidente Donald Trump recibió este miércoles por la tarde al mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, en una reunión en la que la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos pretende confirmar el compromiso con el líder y buscar vías para una transición democrática en el país sudamericano, inmerso en la peor crisis política y económica de su historia. La visita es una oportunidad de reafirmar el compromiso de Estados Unidos con los venezolanos y para discutir cómo podemos trabajar con el presidente Guaidó en una transición democrática acelerada que ponga fin a la crisis actual, dice el comunicado oficial donde se informó de la reunión. El comunicado refiere que Estados Unidos continuará tomando acciones con sus aliados en la región para confrontar la dictadura ilegítima en Venezuela. Más temprano, Guaidó publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que confirmaba su paso por la Casa Blanca, donde ya tuvo una reunión con el vicepresidente Mike Pence durante la mañana. Mantenemos la unión y el trabajo conjunto por la libertad de Venezuela, escribió. La visita tuvo lugar justo después de que Guaidó asistiera como invitado especial al discurso del Estado de la Unión que ofreció Trump ante el Congreso este martes por la noche. Durante su mensaje, Trump prometió que la tiranía de Nicolás Maduro sería aplastada. Guaidó reconoció como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos. Fue descrito por Trump como un hombre valiente que carga consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos. Eso se lo ganó los aplausos de todos los demócratas y republicanos en la sala del Capitolio, justo en momentos en que la tensión marca la pauta en Washington por el juicio político que se decidirá este miércoles en el Senado. El gobierno de Maduro reaccionó, acusó al gobierno de Trump de atacar a Venezuela. Trump ofende y respeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno constitucional legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro, señala el texto que fue leído a los medios por el canciller Jorge Arreaza. La estrategia estadounidense, Estados Unidos, fue el primer país que reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019, justo después de su juramentación apegada a la constitución del país y al considerar como fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. Desde entonces emprendió una campaña destinada a derrocar a Maduro mediante la imposición de sanciones contra funcionarios del gobierno, incluido el hijo del presidente Nicolás Ernesto Maduro Guerra, su esposa Cilia Flores y más de una decena de los más altos cargos civiles y militares, acusados de perpetuar al chavismo en el mandato y con ello profundizar la crisis. Luis Parra y otros 6 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela el 13 de enero de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijeron que encabezaron un intento fallido de tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional y bloquear al presidente interino Juan Guaidó, donde Parra se proclamó presidente de la Asamblea sin el quórum necesario para la votación mientras funcionarios controlados por Maduro impedían a la fuerza el acceso de los diputados opositores. Sin embargo, a pesar de la presión de Estados Unidos, Maduro insiste en mantenerse al frente de la nación sudamericana y no muestra señales de una posible salida del poder. Por el contrario, ha propuesto llevar a cabo elecciones parlamentarias para recuperar el control de la Asamblea Nacional, el único de los poderes públicos en manos de la oposición y que no ha logrado dominar. El 5 de enero pasado, tras renovar su mandato al frente de la Asamblea Nacional en medio de una jornada violenta con el chavismo, Guaidó fue ratificado además como mandatario interino, y a pesar de las prohibiciones de salida del país que le impuso el gobierno de Maduro, salió clandestinamente de Venezuela a Colombia, donde empezó un periplo de reuniones, en esa ocasión con el jefe de la diplomacia estadounidense,
Mike Pompeo, y con el presidente de Colombia, Iván Duque. Luego tuvo visitas de alto nivel en otros países como Canadá, donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau, y en España fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores Arantxa González de Laya. Venezuela vive una de las peores crisis de su historia moderna por un gobierno que se ha mantenido arraigado al poder durante más de 20 años, según la ONU. La inestabilidad política, la precariedad económica y la criminalidad han obligado a emigrar a más de 4,5 millones de personas. La gran mayoría de estas personas ha buscado refugio en América Latina. Actualmente Colombia acoge a 1,3 millones de venezolanos, seguido de Perú con 700.000, Chile con 200.000, Ecuador con 200.000, Argentina con 13.000 y Brasil con 160.000. Por otro lado, el Banco Central de Venezuela reconoció una inflación del 9.500% en 2019. Se trata del segundo informe que ofrece la institución después de más de 3 años de silencio informativo. El Banco Central de Venezuela informó este martes que la inflación del país sudamericano cerró en 9.585,50% en 2019. Un dato que confirma que la crisis económica que atraviesa esta nación está lejos de ser superada pese a su enorme riqueza en recursos naturales. La información constituye el segundo reporte de inflación anual que ofrece la institución después de más de 3 años de un silencio informativo, 2016, 2017 y 2018, que rompió en 2019. Para ese momento el BCB reportó una inflación de 130.000%, casi 180 días después de que concluyese el año al que se referían los datos. Pero para ese mismo periodo, el Parlamento venezolano de contundente mayoría opositora y que hace sus propios cálculos en vista de la poca información que ofrece el banco, situó la inflación en 1.698.844,2%. Para 2019, el Parlamento calculó en 7.374,4% la inflación, un número cercano aunque inferior al que ofreció este martes el Banco Central. De acuerdo con la entidad financiera venezolana, los servicios de vivienda, sin incluir la telefonía, se incrementaron 22.000% en 2019, mientras que los de salud el 17.000%. En tanto que los servicios de transporte se incrementaron 13.000% y los alimentos y bebidas no alcohólicas el 7.000%. El economista venezolano Jesús Cacique señaló que estos datos demuestran que la burbuja que se experimenta en algunas ciudades de Venezuela con los llamados bodegones, tiendas con productos que no se encuentran en los supermercados al uso, que expenden en dólares decenas de productos importados, no representa una palanca que reactivará la economía. El país requiere un cambio de modelo, respeto a la propiedad privada, libertad económica y reglas de juego claras que generen confianza, añadió el experto en Twitter. Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero atraviesa desde hace más de un lustro por una profunda crisis que se expresa en contracción de la economía, en alta inflación y escasez cíclica de alimentos y medicinas. El régimen de Nicolás Maduro achaca los problemas de la economía a una presunta guerra económica desde Estados Unidos con el apoyo de un sector de la oposición, pero el sector que lo adversa traslada los problemas de la economía venezolana a las políticas de Maduro y a la caída de la producción de la estatal petrolera PDVSA, que según cifras de la OPEP produce menos de 700.000 barriles diarios. Y por último, el dólar hoy en Venezuela se encuentra. ¿A cómo está el dólar hoy miércoles 5 de febrero del 2020? Conoce cuál es el precio del dólar en Venezuela, según Dollar Today y Monitor Dólar. El tipo de cambio en Venezuela se cotizó este miércoles en 74.792,3 bolívares por dólar en el mercado paralelo, según el portal Dollar Today. Bolívares venezolanos. Mientras tanto, el euro cotizó en 82.402,79 bolívares en la calle Cambistas de la ciudad de Caracas. Asimismo, el cambio en Cúcuta, Colombia, una ciudad cerca de la frontera con Venezuela, fue de 80.000 bolívares. Por su parte, la tasa del bolívar al sol
es de 21.000 de acuerdo con el portal Cambio Citalo, en la tasa Banco Banesco. En otros bancos la tasa es de 20.730 bolívares.